en el templo donde no hay Biblias, tenemos Biblias en nuestras casas para buscar el texto, Juan 6, 24 al 35. Juan 6, 24 al 35. ¿Alguien se anima a leerlo para todos? Juan 6, 24 al 35. No está Michay hoy, que suele leer. Está mi mano que no se ve. Ah, ¿Silvana? Sí. Muy bien. Bien. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bien. Gracias, Silvana. Sí, está perfecto. Muy bien. Pedimos a Dios que nos acompañe y nos ilumine en la reflexión de su palabra y que podamos escuchar su voz. La multitud busca a Jesús. Lo buscan, lo quieren encontrar, como decía al principio, porque Jesús multiplicó los panes y los peces, se dio este milagro, y lo buscan, lo querían hacer rey, no lo encuentran del otro lado de la orilla y lo van a buscar hasta Capernaum. Cuando lo encuentran a Jesús, Jesús los confronta, ¿no? Me buscan porque comieron, pero no me buscan por las señales que hago. Juan va a hablar siempre de señales y no de milagros. ¿Sí? Los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan siempre de milagros, y Juan es el único que habla de señales, ¿no? Dice, esta fue la primera señal, esta fue otra señal, así hasta la última señal, que para Juan es la resurrección de Lázaro. Esta señal hizo Jesús, dice el evangelio de Juan. Pero no interpretan las señales. La gente, la multitud, no ven a lo que las señales remiten. Las señales remiten a que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo que la gente no termina de ver ni de entender. Quieren a alguien que multiplique el pan. Y preguntan, ¿qué debemos hacer nosotros para hacer las obras de Dios? ¿No? Como me hacía acordar al diálogo de Jesús con la mujer samaritana, cuando parece que no están hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Como que no se entendieran bien. ¿Cuándo llegaste acá? Le preguntan la multitud, y Jesús le dice, me buscan porque comieron. No le responde la pregunta. Cuando Jesús les reprocha que lo buscan porque les dio de comer y no por las señales, le preguntan qué debemos hacer para hacer las obras de Dios, ¿no? Como que tampoco parece que estuviesen hablando exactamente de lo mismo. Pero esta pregunta sí se la responde Jesús. La obra de Dios que ustedes tienen y pueden hacer es creer en aquel que Él ha enviado. Y le preguntan, bueno, pero ¿qué obra haces vos? Como si Jesús no hubiera hecho nada.
¿no? ¿Qué obra haces vos? Porque Moisés nos dio el pan del cielo, ¿no? El maná remite a esta situación que se da allí en el Éxodo, en el desierto, cuando el pueblo estaba quejoso del hambre y Jesús envía el maná, que era una especie de rocío un poco más sólido que la gente podía juntar y podía comer para alimentarse. Pan del cielo, el maná. Y Jesús dice, Moisés les dio el maná, pero no les dio el pan del cielo, el pan del cielo. El verdadero pan del cielo es el enviado de Dios al mundo, el que da vida al mundo. Y termina diciendo sobre el final del texto, yo soy el pan de vida, yo soy ese enviado, yo soy el verdadero pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y me quiero detener en la primera parte del texto. La multitud solo ve, pareciera, un solo nivel de lo que sucede. No logran entender las señales, lo que Jesús está mostrando y haciendo evidente en su vida, misión y ministerio. Ven hasta cierto lugar y no pueden ver más allá. No hay una lectura de lo más superficial de lo que sucede. Y me hacía acordar cuando quizás hay una discusión entre amigos o en la familia, y cuando se busca un tercero para ver qué opine o que diga qué es lo que pasa, y a veces se escucha una campana, decimos, y tiene como una parte de la historia, pero si no escucha la otra campana, no termina de tener la pieza completa. Y a veces hasta es necesario, no sé, en el caso de una pelea familiar o así, recurrir a otra persona, no sé, un abuelo, una abuela, una tía, que cuente, no, pero ellos en realidad están peleados porque hace mucho tiempo pasó que, ¿no? Y aparece más información que ayuda a tener una mirada más completa, ¿no? Más armada, y uno entiende mejor qué es lo que sucede. La multitud solo ve un pequeño pedazo y se queda con eso que ve y no logra ver más allá. A veces también nos pasa que nos sujetamos a una mirada, a una manera de entender las cosas, y no nos animamos ni podemos quizás, o nos cuesta, ver un poco más allá, ¿no? Levantar la mirada y ver qué otra cosa hay. ¿Qué hay más allá de lo que pienso y de lo que logro entender? Y nos quedamos con una pequeña porción limitada. La multitud, que sin embargo no entiende y le falta comprender, quiere hacer la obra de Dios. Así lo dicen, queremos hacer la obra de Dios, como si hubiera algo para hacer de parte de Dios que ellos pueden hacer. Y lo que Jesús les dice es que deben creer en aquel que Dios envió. Deben creer en Él, creer que Él es el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Cuando pensaba en esta respuesta de Jesús, deben creer, pensaba que, bueno, creer no parece ser algo tan difícil, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay que creer, ¿no? Hay que tener fe en Jesús, parece, ¿no? Entonces casi que si estuviese escrita la confesión de fe, no sé, creo en Jesús como Hijo de Dios, y uno tiene que firmar abajo, yo creo, Ricardo Montaner va a cantar, ¿no? Yo creo, como si fuera una firma, no firmo esto, yo creo, y lo firmo. ¿Será eso lo que habla Jesús? ¿Será ese creer y listo? ¿No? ¿Creen en mí? Sí. Bueno, se acabó. O firmo la declaración de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién está de acuerdo? Yo. Bueno, suficiente, Maxi, no tenés que hacer nada más. ¿Será eso creer? ¿No? Crean en el enviado de Dios, crean en mí como el pan de Dios que envía Dios al mundo, el pan de vida.
será ese creer, esa manera de creer, firmar una confesión de fe. La palabra creer es un poco más amplia. Y en esto de no quedarse con una mirada y con un entendimiento, sino abrirse un poco más, tiene otras implicancias, el creer en algo o en alguien. Cuando uno cree en algo, hace cosas por eso. Cuando uno cree en una relación de pareja, uno apuesta a esa relación de pareja. Si uno le dice a la pareja, yo creo en nosotros, yo creo en esto que tenemos, yo creo en esta relación, uno se involucra, ¿no? Se compromete con esa relación, se la juega por esa relación, ¿no? Y no solo en la pareja, en diferentes situaciones también. Hace unas semanas atrás hablábamos con Emily, no está Emily, después le cuentan los papás, nos contaba del club de los gigantes en Dinahuapi, y cuál era la situación de crisis que estaba atravesando el club y las dificultades económicas. Y Emily empezó a contar del club, de la persona que lo llevaba adelante, y los proyectos que había, y lo que se podía hacer en el club, y lo importante que era para Dinahuapi contar con... Emily creía, ¿no? Creía en ese proyecto, creía en el club, que el club era bueno, necesario, que tenía que seguir, ¿no? Uno cree, y ese creer involucra que uno se compromete, que uno apuesta, que uno se juega por eso, ¿no? Uno se pone en aquello en lo que cree, se la juega. Creer en Jesús tiene esta dimensión también. Creer en Jesús, como el Hijo de Dios enviado al mundo para ser de bendición, implica que nosotros nos la juguemos por Jesús. Y que no es una mera firma en una confesión de fe, yo creo esto, podría creer en otra cosa, pero creo en Jesús, y listo. Sino implica que uno se la juega con la vida. Yo juego en esto, yo creo en esto, yo me comprometo con esto. Yo pongo lo que soy, lo que pienso, lo que vivo, en función de esto. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creer es apostarlo todo a Jesús y su reino en medio nuestro. Y este es el discipulado que Jesús propone. Y por eso decimos que nuestra fe, por eso decimos que la iglesia es y debe ser cristocéntrica, ¿no? Cristo es el centro de la iglesia. Cristo, el Hijo de Dios, su mensaje, su vida, su misión y ministerio. Y jugárnosla implica que a nosotros no nos da lo mismo. Nosotros creemos en Cristo Jesús. Y lo que Jesús hace, lo que Jesús elige, lo que Jesús enseña, termina siendo vital para nosotros y para nuestra manera de ver el mundo y la vida. Una canción de hace unos años decía, porque su espíritu nos une, porque Él es vida, amor y libertad. Hermano, hermana, hoy te invito a cantar, me juego por un reino de amor, justicia y paz. ¿No? Y la segunda vuelta decía, jugate vos, ¿no? La canción decía, jugate vos por ese reino de amor, justicia y paz, ¿no? ¿Qué es creer en Jesús? Es jugárnosla por las elecciones de Jesús, por la manera de Jesús, por la forma de relacionarse de Jesús, que es pan de vida, que calma el hambre, que calma la sed, que transforma realidades y que muestra a un Dios cercano, a un Dios preocupado por su humanidad. No a un Dios lejano y juzgador, juez, sino un Dios amoroso que se acerca y, como decía la canción que cantábamos al principio, rompe todas las barreras que nosotros hemos construido para poder llegar con su amor. Las que nosotros levantamos también las rompe para poder llegar con su amor, amor y gracia de Dios derramado para el mundo que ama. Que podamos tener fe en este Jesús
en este Hijo de Dios, en este pan de vida que nos ama y que sigue queriendo lo mejor para toda su creación. Y que podamos jugárnosla con la vida, con nuestras elecciones, con nuestras prioridades, por ese reino de amor, justicia y paz. Amén. Mientras nos quedamos meditando